Amigos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta edición. Usted sabe que nosotros estamos añadiendo un episodio toda la semana y que lo que estamos tratando de hacer un poco es romper la dinámica de los temas y romper la dinámica de lo que está pasando, ¿no? Y de lo que discutimos y de lo que hablamos y los temas de la política, etcétera. Y este mes es el mes precisamente de la salud mental en los varones. O la salud mental masculina, ¿verdad? Se le está tratando de dedicar mucho tiempo a hablar sobre este asunto. Coincide también con cosas que hemos visto estos últimos días, particularmente con el tema de la dinámica de algunos suicidios o algunos incidentes que han ocurrido donde hombres, en su inmensa mayoría o varios de ellos, por encima o cerca de los 40 o encima de 40 años, han ¿verdad? Llevado a cabo esta situación y que pues eso nos motivó a abrir una conversación. Ya la comunidad había estado dando indicios de que querían hablar de estos temas. Había una preocupación de que el gobierno de Puerto Rico, por alguna razón, no estaba siendo mucho más proactivo en hablar del tema, no resolverlo porque eso no se resuelve de la noche a la mañana, pero en hablar del tema, de poner afuera recursos, de reconocer que estaba, ¿verdad? Atendiendo o que está esto ocurriendo allá afuera y que tenemos un problema. Y un problema serio que tenemos que atender y que tenemos que dialogar. Hoy, precisamente, vamos a estar hablando sobre ese asunto y vamos a estar hablando de este tema. Este Zoom está disponible para todo el mundo en la comunidad, indistintamente el tier donde usted esté, incluyendo también nuestros socios, nuestros miembros gratis que están ¿verdad? Que reciben nuestros contenidos, por ejemplo, la cabeza de la mañana, el bizcochito report, todo eso, porque queremos hacerlo como servicio a la comunidad, ¿verdad? Queremos que, usted lo puede ver también con calma después, pero queremos que usted nos pueda enviar preguntas, comentarios. Algunas personas me han escrito durante el día para traerlo a la mesa. Y antes de entrar con nuestro auspiciador y presentador y con nuestros invitados, importante que esto es un conversatorio, un episodio para problematizar sobre estos temas, pero que no sustituye diagnóstico. Y que no sustituye que nosotros aquí nadie, ninguno de los que está aquí, aunque son expertos en sus disciplinas, van a diagnosticar nada. Si usted tiene alguna situación en particular, durante el transcurso de este episodio le vamos a dar recursos para que usted se comunique y usted se pueda acercar. Pero importante, ¿verdad? Que le entendamos desde el principio y hago el disclaimer, porque pues a veces, ¿verdad? Y pasa, yo sé que no es por mala fe, pero pasa que pues confunden las cosas y no quiero ser muy claro y muy específico con los amigos que se están conectando en la noche de hoy. Bueno, miren, antes de entrar, como de costumbre, usted sabe que este episodio es presentado a ustedes por Aeronet, que Aeronet es el mejor servicio de internet de Puerto Rico, la mejor red con la mejor confiabilidad y con un plan que se llama Giga Faster Essential. ¿Y que incluye Giga Faster Essential? Es un plan con 50 megas de uploads, pero 200 megas de download por $99 al mes. $99 al mes, y esto incluye un router Wi-Fi que es muy bueno. No es como los chipichapis que venden otras compañías por ahí de internet. Esto significa más velocidad, más estabilidad, más razones para conectarte con Aeronet, y que usted puede entrar a aeronetpr.com y buscar información de dónde está disponible o comenzar el proceso de adquirir este servicio. Recuerden, GigaFast está disponible ahora mismo en el área metro y en pueblos cercanos, pero Aeronet tiene otros servicios adicionales también que les pueden ofrecer si usted está fuera de estas áreas de cobertura. Yo siempre le invito a que usted llame o les escriba porque ellos los van a orientar. El número es 273-4143, 273-4143. Hágalo con tiempo porque muy probablemente sus muchachos están pidiendo tablets y cosas y vainas y juguetitos y gaming y todo eso. Pues tiene que entender bien y que tiene que tener un buen internet a la hora de la verdad para proveerlo. Bueno, dicho eso, ya terminamos el housekeeping y están con nosotros en el estudio dos invitados, José Yamil Montañez, que ya estuvo con nosotros en un episodio anterior cuando estuvimos hablando enfocado más bien en la paternidad particularmente.
Y también está con nosotros un gran amigo y también miembro de la comunidad, que está a veces me anda rafagazo en el chat por la mañana, pero a veces también se pierde porque pues el chat va a la velocidad. Ahorita tenían como 3,000 mensajes y era como, muchachos, como que están muy rápido los muchachos, tú sabes, en el chat. Pero está con nosotros Lariemil Alicea, quien es trabajador social. Ambos son trabajadores sociales. Lariemil también es abogado y trabaja en la Universidad de Puerto Rico. Ya no llegué a decir la otra universidad, pero no. Que trabaja en la UPR. Y de verdad que para mí, qué bueno que estén, que sacaron, que me dijeron que sí a la invitación que les hice y que sacaron un poquito de su tiempo para hablar sobre este tema. Siempre cuando se hablan de estos temas, yo siento que como que se habla como una distancia, como que se dicen, hay un problema y hay unos problemas allá afuera y qué sé yo. Decía, pues ¿cuáles son los problemas y cómo los resolvemos, ¿no? Pero en el caso particular de los hombres, así como pasa con la salud física, que se sabe que no van a los médicos hasta que están jodidos o se sienten mal, pasa también con la salud mental. Y con la salud mental a veces hasta peor. Yo no sé, ¿verdad? Y quiero que me empiece por ahí. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que se ha estudiado particularmente con los asuntos de por ejemplo, ideaciones suicidas entre hombres versus mujeres? Entre buscar ayuda o decir, reconozco que tengo una situación que necesito una ayuda profesional, psicológica o psiquiátrica para atender este tema. ¿Qué es lo que se ha estudiado? ¿Qué es lo que, digamos, la norma teórica, el marco teórico con los hombres en particular? Mira, con relación al conocimiento y a las estadísticas del suicidio, por ejemplo, las mujeres lo intentan más, pero lo logran menos. O sea, tienen varios, ¿sabes? Intentan más, pero lo logran menos. Y los hombres usualmente en sus primeros intentos lo logran, porque usan métodos más violentos para conseguir el suicidio. En efecto, el sistema de salud mental está sobre-representado por usualmente mujeres también, porque los hombres no acuden a buscar servicios. Y entonces, al estar más vulnerabilizados, al no tener tampoco disponibles socialmente los mecanismos de expresión que sí se le validan a las mujeres, por ejemplo, gritar, llorar, abrazar, ese tipo de cosas, usualmente para la mayoría de los hombres no está disponible socialmente. Pues, ¿qué pasa? Eso es las emociones son para eso, para descargar. Cuando yo soy un llorón desde chiquito, cuando yo lloro, yo me limpio. Es como, o sea, a mí me fascina llorar porque como que me relaja. Después yo me siento como si me hubiera quitado un peso de encima. Al no tener esos mecanismos disponibles socialmente, los hombres, porque la sociedad no los valida en esos mecanismos, eso es una olla de presión que cuando revienta en las formas más patológicas, inadecuadas que existen. Agresión, beber de más. Todo ese tipo de cosas. Así que sí tenemos un gran problema, sobre todo con los hombres y la violencia en Puerto Rico, validado también por cómo nos han enseñado a ser los hombres. Claro, y en ese sentido, digamos, Puerto Rico no es distinto a lo que pasa en el resto del mundo. O sea, esto se replica en mayor o menor grado, digamos, en otras sociedades como tal. Por ejemplo, ¿verdad? Respondiendo también, añadiendo lo que dice el doctor Lariemil Alicea, 8 de cada 10 suicidios en Puerto Rico lo cometen los hombres. El mayor método utilizado es el ahorcamiento, luego, ¿verdad?, armas de fuego, y un poco alineado a lo que dice Larry, es que inclusive para quitarnos la vida somos violentos. Que ese proceso de aprendizaje de lo que es el hombre, una de las primeras cosas que todavía se escucha es que los niños no lloran. Entonces, ¿cómo pretendemos que de hombre adulto pueda manejar las emociones si en la caja de herramientas no se le es validado llorar? Toda emoción, inclusive, ¿cómo ellos van a manejar una emoción que no saben apalabrar? Claro. Todo lo filtran a través de la ira y el coraje. Tengo miedo a través de la ira y el coraje. Tengo frustración, tengo ansiedad a través de la ira y el coraje. Y obviamente, respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, hace poco una organización que se llama Equimundo, que trabaja el tema de masculinidades en Estados Unidos, hizo un reporte y un poco expone, ¿verdad?, que en un estudio que ellos le llaman la caja de masculinidad, que son unas
encuesta que se le hace a los hombres con unas características que se adhieren a esas características de masculinidad tradicional, tienen 6.3 más posibilidades de cometer suicidio. Wow. Que eso se puede ver no solamente aquí en Puerto Rico, sino que en Estados Unidos y a nivel de yo siento que en Puerto Rico, como pasa con muchas cosas, este tema, desde el lado de la academia, y a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor es una percepción, pero les pregunto, ustedes están en ese mundo, que no se estudia con la frecuencia o a lo mejor se ha estudiado, se ha identificado cosas, pero no se le ha dado seguimiento con la mayor profundidad para ver y adaptar todas estas cosas que sabemos, todas estas cosas estadísticas que tenemos, para buscar la raíz, ¿no? Y empezar a tratar de que esa conversación vaya un poco más atrás, de cómo, por ejemplo, aquellos que tenemos hijos varones, cómo podemos empezar a tener estas conversaciones desde pequeños, cómo podemos en el entorno familiar o en el entorno del club de deportes o lo que sea, cómo podemos empezar a tener unas conversaciones para permitir estos espacios, que, ¿verdad? De que el hombre se pueda expresar, o el muchacho, o el nene, se pueda expresar si me siento bien, si me siento mal, qué puedo hacer, cómo puedo hacer, a dónde voy, ¿verdad? Normalizar de alguna manera u otra esos espacios. Y yo no sé si es que no se habla o nos hemos enfocado tanto con razón, porque es una sociedad patriarcal, en atender el tema de la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones. Y hemos dejado a un lado estudiar con profundidad de dónde viene esa manifestación de violencia. No sé si estoy en una aseveración de en lo correcto. No, también. Es que los estudios de la masculinidad, y algo que yo he hablado en los diferentes espacios, en muchas instancias se queda en la academia. Y un poco, ¿verdad? La tarea pendiente que tenemos es cómo nosotros trascendemos la academia y lo hablamos con la persona de a pie. De cómo empezamos a trabajar a través de espacios de base comunitaria y empezar, respondiendo a tu pregunta, a validar las emociones de los niños varones, de que está bien llorar, de que hay un proceso de acompañamiento, de que se crea el espacio para que ellos expresen las emociones. Adicional a lo que hemos comentado hasta ahora en cuanto a cómo nosotros aprendemos a ser hombres y suprimir las emociones, hay un aislamiento, los hombres no se sienten inclusive cómodos en compartir cómo se sienten con la pareja o con amigos, experiencia acompañando a los hombres en cuanto a los procesos de paternidad, en los encuentros de hombres y paternidad, ellos nos dicen, mira, que yo me siento en un espacio seguro para hablar y son temas que no me siento cómodo hablar con un amigo o con un familiar, porque no, ¿verdad? No voy a ser juzgado y se abre el espacio seguro. Claro. Y han habido, ¿verdad? El compañero José Lázaro de Masculinidad 98 está trabajando un proyecto sobre esos espacios para hablar con hombres, pero hay que empezar a hacerlo desde la niñez y normalizar el que llorar está bien, expresar las emociones bien, y hay otras formas de ser humano y no a través de la violencia. Sí. Antes de nosotros empezar a grabar, estábamos hablando de que antes de que nosotros nazcamos, las estructuras de opresión ya están funcionando en la sociedad. Y inclusive, antes de tú nacer, ya tus papás están escogiendo el color de la ropa, los tipos de juguetes que te van a regalar. Y todo eso viene en una diferenciación clara. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nacemos, caemos en lo que se llama el ciclo ese de la socialización, para ser socializados como la mayoría de la sociedad vive. Y entonces uno va creciendo y uno va internalizando esas cosas y las va incorporando a su forma de vivir, a su forma de ser, a su forma de relacionarse. Esas cosas nos dicen qué hacer, nos dicen qué no hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Tú haces una pregunta de cómo podemos hacerlo. En estos tiempos es bien difícil. Y hay que reconocer por el clima político que existe. La guerra cultural. Todos sabemos en Estados Unidos el empujón que se le está dando desde el oficialismo que gobierna Estados Unidos a la masculinidad hegemónica. Inclusive, por ejemplo, la figura del soldado, la figura del hombre que representa el soldado y todo eso que rodea. El no permiso a la vulnerabilidad. Yo recuerdo cuando los republicanos le hicieron toda una campaña a la gimnasta Bales, porque se retiró por un problema de salud mental. Entonces le decían que era débil, que era una llorona. Claro. Porque aquel que demuestre vulnerabilidad, pues no es lo suficientemente valiente, ¿sabes? No es lo suficientemente poderoso. Entonces hay unas cosas que van rodeando y inclusive mientras hablábamos vi una persona que hizo un comentario sobre que las mujeres también con nuestras parejas tenemos que trabajar esto. Y es un asunto que se da de múltiples trincheras. De los padres con los hijos, entre nuestras parejas, con nuestros hermanos, con nuestros padres,
Hay cosas que yo hago con mi papá ahora, Jonathan, que cuando chiquito eran posibles, y todavía papi se incomoda cuando yo lo beso. Cuando me acerco le digo un beso. Eso, tú ves todavía a mi papá un poco reacio, porque eso no es, el approach que nos enseñaron de la masculinidad. Y nunca es tarde para empezar a trabajar esto en diferentes trincheras. Defendido. O sea, hay muchos espacios donde se puede trabajar. Mira, yo recuerdo recientemente un gran amigo, uno de mis mejores amigos, estábamos hablando de varias cosas y estamos entrando todos en la etapa de casi acercándonos a los 40, ¿no? Entonces, pues, le habían pasado varias cosas desde el punto de vista físico, se había lastimado, estaba como sintiendo que la edad le estaba pesando ya, ¿verdad? Que venía por ahí. Y un poco, cuando empezamos a hablar las cosas y estábamos hablando, yo sentía que, y lo hablé con él, y decía, yo siento que tú no te sientes cómodo a pesar de que tú y yo somos amigos hace 25 años. O sea, somos amigos, o sea, literalmente en nuestro grupo somos bien poquitos. Y hablamos mucho, o sea, no es que no nos desconectamos, hablamos mucho, pero yo siento que tú aún no te sientes cómodo porque piensas que yo te voy a juzgar, o que piensas que yo o que vamos a racionalizarlo de alguna manera u otra. Entonces él se sorprendió como que dice, pues, no, vamos a hacer esto. Esto es lo que vas a hacer, esto a qué es que vas a llamar, o sea, como que, ¿verdad? Esa conversación cambió. Y me da la impresión porque Puerto Rico es bien sociable, o sea, los varones, o sea, yo conozco gente así que es rarita y que, ¿verdad? Pues tiene sus limitaciones sociales, ¿no? ¿Verdad? No quiero decir rarito, es un espacio de aceptación. Pero Puerto Rico es bien sociable, compartimos en muchos lugares, o sea, que si los juegos de baloncesto, que si los juegos de pelota, que si te vas a dar el palo con los panas, lo que sea. Pero no sé si en esos espacios tampoco se permite que la persona tenga la vulnerabilidad de decir, ya no estoy teniendo un problema con mi esposa o de momento tengo unos retos con los nenes adolescentes que no sé qué carajo resolverlo. O sea, no sé, porque me sorprende cuando vemos estas conversaciones y cuando tuve la conversación con él, tú dices, coño, pero nosotros nunca hemos tenido aquí como que secreto. O sea, como que hemos hablado, nos hemos apoyado, nos hemos acompañado en cosas. De pronto te está pasando esto y tú te sientes que no puedes venir a donde mí. Como que, no sé. Es que aún en eso hay reglas. Por eso. Exacto, esas conversaciones no se dan y lo que dice la literatura de ese aspecto del estigma que hay en cuanto a hablar de eso. Y yo le he constatado en mi proceso de disertación doctoral que estoy trabajando con experiencias de las paternidades en el periodo perinatal, la salud mental, bienestar social y psicológico. Y una de las cosas que me han dicho los 29 papás, casi los 29 papás que entrevisté, es que ellos no se sienten cómodos hablando incluso con un amigo porque entienden que le toca, porque es proveedor y tiene que echar para adelante. Ese echapalantismo de que cuando te pregunta, ¿y cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Eso es bien boricua, podemos hablar. Pero esas conversaciones deep no se dan y es todo bien, pero me toca, tengo que echar para adelante, me toca porque soy hombre, tengo que proveer, soy la cabeza del hogar. Y aún así ellos en conversaciones cuestionándose, pero yo quiero estar presente en la crianza de mi hijo, yo quiero ser más afectivo con mi hijo, pero a la misma vez tienen la presión de que tienen que proveer. Y esas conversaciones no se sienten cómodos porque aún así, ¿verdad? Hablábamos antes de empezar la grabación, de que ese aspecto patriarcal, machista, de socialización todavía está impregnado. Y aunque nos cuestionemos eso todos los días, eso sigue presente. Y más, ¿verdad? Hay una ventana también cuando uno se va a convertir en papá, hay una oportunidad también para que unos cuestionamientos, unas preocupaciones, pero esa influencia social y estructural siguen. Y si añadimos las condiciones de vida económicas y sociales que tenemos, pues es un factor también precipitante en la salud mental de los hombres. Con eso que tú hablas de tu pana, la masculinidad que se nos impone por la sociedad tiene unas reglas inclusive de qué se comparte y qué no se comparte. Y hasta dónde llega la confianza. Y hay unas cosas que tú no vas a compartir a lo mejor con tus amigos porque vas a pensar que ese grupo de hombres que tú piensas también y asumes que son como tú, van a pensar mal de ti. O van a verlo por otro lado, ¿verdad? Entonces, le cierra los espacios al hombre, sobre todo para proyectarse de manera vulnerable. Y eso está tan cañón, Jonathan, que mi experiencia trabajando con niños varones víctimas de abuso sexual, un nene varón víctima de abuso sexual solamente te va a decir que no pasó nada.
Y si pasó algo, te va a decir, por ejemplo, no, porque cuando me fui a tocar, yo le di un puño y salí volando, ¿sabes? Usando la imaginación, pero que ellos controlan la situación. Sí. Y tú vas a ver, por ejemplo, que yo que trabajé 19 años corrido con este tema, hay niños víctimas de abuso sexual que nunca van a revelar su abuso. O que van a inclusive amarrarte como que ellos tenían el control de lo que estaba pasando, porque no hay un espacio en la sociedad para los hombres vulnerabilizados, ni para un hombre abusado sexualmente. Entonces eso trastoca todo lo que tiene que ver con su masculinidad y con lo que la sociedad impone, de que los hombres somos los que controlamos el sexo, nunca somos los objetos, somos los que tomamos la iniciativa, y todo eso afecta, y el machismo mata a los hombres. Y es bien importante que lo entendamos. Y nos cierra unas puertas maravillosas para nosotros conectar con gente que queremos, para nosotros recibir ayuda, para nosotros vulnerabilizarnos en nuestras relaciones con nuestras parejas. En muchas ocasiones queremos decir algo y no lo decimos, o le queremos decir algo a nuestros hijos, no le voy a decir esto porque no quiero que me vea vulnerable. Yo estoy aquí, la cabeza de la casa. Nosotros trabajamos, cuando yo estaba en la Universidad del Bisu, que era el lugar donde yo trabajaba antes, cuando ocurrieron los terremotos, nosotros fuimos a las áreas afectadas por los terremotos y hacíamos grupos. Y yo atendía grupos de hombres. Y en un momento dado estábamos todos como en diferentes partes, pero todos nos veíamos. Yo veía que ellos no fluían si su familia estaba cerca. Así que empecé a irme a un sitio donde las familias no los vieran. Y entonces ahí ellos sí se rompían. Y no se atrevían a romperse frente a sus familias porque ellos entendían que a ellos les tocaba el rol. Claro. De estar fuertes ahí, de no llorar, y está cañón, mano, porque era bien estresante. Yo estaba allí, iba y sabes que allí la tierra estuvo temblando. Cada vez que yo estaba allí yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué yo hago aquí? Janca para San Juan. Era bien duro, y me daba pena, me daba mucho dolor, la dificultad que ellos podían tener para poder conectar con sus emociones y sentirse que delante de su familia no pueden ser vulnerables. Claro. No hay espacio para la vulnerabilidad. Y otra dinámica que se da, que inconscientemente, no estoy diciendo que entre pares, amigos lo hagan adrede, pero hay una invalidación de lo que siento. Chicos, eso no es nada, dale para adelante, o eso no es nada. Entonces no hay espacio, porque una de las cosas que escuchaba en las entrevistas es que yo creo que quería que me escuchara, pero yo no le digo nada porque me van a decir, pues, o a mí hay gente que está peor, dale para adelante. Y el espacio de escuchar, ser escuchado, ser acompañado, no se da. Y por eso es que también se cierran. Se cierran. Sí. Aquí un comentario. Los hombres deben entender de ser vulnerables que hay momentos de los cuales se te mueve el piso, pero hay remedio, y que también hay ayuda si lo hablan. Pero claro, la pregunta es cómo motivar esa conversación, ¿verdad? Cómo inclusive del lado de una pareja o del lado de un amigo o del lado de familia, cómo tú identificar que es el momento de abrir la puerta para protestar bien, pero de repente, o sea, ¿cómo hacemos cómo abrimos ese paso? Abrimos esa puerta para poder romper ese estigma. Hay que reconocer que no todos los espacios son seguros para eso. Y que en efecto, como vivimos en una sociedad tóxica, uno tiene que buscar realmente y discernir, y tú puedes hacerlo en tu grupo de amigos, ver cuál de mis amigos es el primero que yo le puedo hacer este approach para ir haciendo la tribu de apoyo, yo le llamo así, es acuerparse, mano. Yo tengo ese grupo, inclusive en ese grupo la mayor parte de mis panas son personas hombres heterosexuales, que me ven y me dan un beso y me abrazan y comparten conmigo, y ellos son vulnerables conmigo, yo soy vulnerable con ellos, y yo tengo ese grupo inclusive de hombres, que son hombres, y yo me acuerpo con ellos. Me acuerpo es que me uno a ellos para darme permiso, para ser vulnerable y para que ellos también sean vulnerables conmigo. Así que primero es identificar con cuáles personas yo puedo hacer eso. Si es con mi pareja, puedo empezar con mi pareja. Si es con mis hijos, siempre es bueno empezar con los hijos. Hay una escritora feminista negra, Bell Hooks, que dice que el sentimiento que usualmente nosotros le tenemos a nuestros padres es de miedo, a los varones. A nuestros papás es como, espérate. Y entonces romper eso. Inclusive, te puedo dar el ejemplo con mi papá. Mi mamá murió y yo hablaba con mi mamá todos los días, hasta 3 horas podía hablar con mi mamá todos los días, en diferentes partes del día. Con mi papá yo lo llamo, papi, ¿cómo tú estás? Bien. Inclusive, aunque no esté bien. Otros días se cayó y no nos dijo nada. Nos enteramos porque mi hermana fue y lo tocó y como que se sintió. ¿Qué pasó? No, que me caí. ¿Pero cuándo? Hace 2 días. Entonces,
y tú lo ves, entonces no te dice absolutamente, estás bien, sí, ¿qué hiciste? Nada, por ahí, ver televisión, ahí, todo cerrado. Entonces, entonces una de las cosas es empezar a hablar, decir cómo me siento. Y eso no implica, entonces, ¿qué pasa? Si lo aguantamos, cuando explotamos, lo decimos de manera inapropiada. Exacto. Entonces, es comenzar ya a reconocer los sentimientos. Yo trabajo en un grupo como cofacilitador en la Universidad de Puerto Rico que se llama Escritura para Sanar, donde reunimos a hombres, tanto de la comunidad estudiantil como que llegan de afuera. Y uno de los ejercicios que hacemos bastante es cerrar los ojos y comenzar a tocar cosas. Diferentes texturas, donde llevamos diferentes cosas. ¿Para qué? Para conectar. ¿A qué me recuerda esto? Hasta un olor. ¿A qué me conecta esto? Y empezar a practicar con eso, a hacer grounding con el ambiente que nos rodea, con lo que nos genera placer, con lo que no nos genera placer también. Y empezar a ser honestos con nosotros mismos y abrirnos el espacio para poder conectar con otras personas. La sociedad nos ha enseñado que hay una sola forma de ser hombre. El macharrán, el gritón, el papi, como tú dices, pipi dulce, algo así. Sí. Esas cosas que, así que yo sé que podemos hablar aquí. Exacto, el pingón. Eso es lo que nos han enseñado, pero yo les quiero decir a toda la gente que nos está escuchando que hay muchas formas de ser hombre, que no hay una sola forma de ser hombre. Claro. Y que uno puede optar por otras formas que no sean agresivas, en las cuales yo pueda disfrutar de la vida de mis hijos, en las cuales yo pueda disfrutar de mi pareja, en la cual yo pueda no sentirme con la responsabilidad de que yo mando, sino que estamos en una relación y estamos ahí, esto es horizontal. O sea, hay otras formas de construirnos como hombres, y eso no tiene nada que ver con que dejes de ser heterosexual, con que se te va a disminuir el tamaño del pene, con que te vas a poner impotente. Nada de eso va a pasar. Todo lo contrario, tú vas a empezar a ver que hay unas avenidas que te estaba cerrando, unas oportunidades que no, de conocer otras cosas, de hacer otras cosas, de sentir, de amar. De conocerte tú mismo. De sentirte bien. Mira, pero no hay cosa mejor a veces que uno llegar ajorado y sentarte poner la cabeza en la falda de tu pareja, que tu pareja te sobe y dejarte acurrucar, dejarte querer. Todas esas cosas son cosas importantes para ese proceso de cambiar el chip. Mira, mencionaste el tema de la crianza de los hijos, particularmente de ese reto, y hay un comentario. En ocasiones también caigamos con heridas no sanadas de nuestros padres que los transmiten en la crianza porque ellos no buscaron ayuda o también los invalidaron, digamos, aquellos que expresaron que necesitaban ayuda porque el psicólogo es para locos. ¿Y cómo abrimos esa conversación? Particularmente cuando uno ya es más adulto, digamos, porque quizás cuando uno es más pequeño no se atreve a decirle a su papá, papi, búscate un psicólogo, pero ya cuando uno es más adulto y cambia la relación y uno tiene más madurez y quizás entiende estas cosas, ¿cómo abres esa conversación? ¿Cómo podemos abrir esa puerta? Yo creo que también una experiencia a nivel grupal, a través de los encuentros de hombres y paternidad en Caderame, nosotros, particularmente en la segunda sesión, hacemos algo que se llama el legado de mi padre. Y un poco hacemos un proceso de visualización para que ellos se puedan conectar con esa figura paterna masculina. Y una de las cosas que ellos hablan es de que, mira, papi estuvo ahí, no nos faltó techo, no nos faltó comida, ropa, pero nunca me dio un abrazo, nunca me dijo te amo. Y un poco abrir a que, mira, esto puede influir en tu paternidad actual, pero no necesariamente es así. Claro. Y le hablamos de, por ejemplo, el psicólogo es como, y esto yo no lo escuché de un profesional de la salud mental, lo escuché de un actor comediante mexicano. La terapia es como canasta básica, leche, huevo, pan y terapia. Canasta básica. Hay que normalizarla la misma vez que uno, incluso los hombres no vamos al médico lo frecuente que deberíamos. Normalizar el que ir a un psicólogo y el terapeuta es como ir al internista o al neurólogo, que eso es otro tema también para hablar, ese aspecto de la urología y los exámenes. Normalizarlo. Y una de las cosas... le causa estrés también. Porque, y ya está evidenciado, por ejemplo, en cuanto a la paternidad, los beneficios que tiene para el desarrollo cognitivo y emocional de los menores, de los niños y las niñas, es que el papá esté activo. Y los beneficios que tiene en su vida y los beneficios que tiene para hombres. Ya está evidenciado desde la neurociencia de que se activan unos aspectos neurológicos en el hombre que se involucra afectivamente con el bebé
de la misma manera que se activa con las mujeres. Que hay unos beneficios que hay en involucrarse de manera afectiva y abrirle esos espacios de ver, mira, los beneficios que tiene y empezar a normalizarlo. No, y claro, y no es fácil, o sea, y lo hablábamos un poquito antes de entrar al aire, creo que además de todas estas cargas de las masculinidades y cómo una navega y el que más o el que menos, y siempre está el chip ese de que, Diana, ¿estoy actuando bien o estoy tóxico? O estoy siendo un macharrán o no lo estoy siendo, ¿verdad? También está el tema de cómo en una sociedad tan violenta pero estrésica como la de Puerto Rico, como que cada vez más es más difícil, lo decía esta mañana en el programa, es más difícil paternar y maternar en Puerto Rico. Y yo hago la comparación, hace 10 años con Estela, había muchas más alternativas de actividades, clubes, espacios de recreación, que yo podía sentirme seguro en compartir con ella y tener un espacio y que yo me iba y su mamá se quedaba en la casa. O sea, teníamos otro espacio, otro vehículo. Ahora, con Estefan, en esta etapa, para hacer eso, me cuesta más, es más limitado. Y a la misma vez, pues, tengo que juggle entre mi vida personal, profesional, mi crecimiento y a la misma vez ser un papá presente. O sea, uno termina la semana diciendo, diablo, esto está... O sea, yo no juzgo a los que no están. Sí, esa es crianza intensiva, se llama eso. Lo que ustedes hacen, que yo los he visto en sus programas, los escucho, se llama crianza intensiva. Ustedes están presentes ahí y presentes a la vez que trabajan, a la vez. Y yo estoy seguro que cuando tú llegas a acostarte a dormir, antes de que la cabeza te llegue a la almohada, tú estás ya roncando. Sí, sí. Porque agota, ¿sabes? Agota. Y hay que reconocer también eso. Y en muchas ocasiones la gente no valida el esfuerzo que se genera en la crianza, lo que implica asumir la responsabilidad de paternar o maternar. Sí. Y es parte de lo que se tiene que traer a la conversación. Y que los hombres que nos están escuchando, que no participan o que crean que eso es asunto de las mujeres, un poco decirles que no, que usted también tiene que estar, que no basta solamente con proveer económicamente. Estar en la vida de sus hijos es un asunto importante. Y a lo mejor no estar intensivamente, oye, porque a lo mejor yo no lo veo, o sea, yo lo hago porque mi modelaje de mi papá y de mi abuelo, que todavía están vivos y participan también de la crianza de mis hijos activamente, pues ese es el modelaje que yo tengo. Yo lo puedo entender tampoco, o sea, no estoy juzgando a nadie, ¿verdad? Pero a la misma vez como que, wow, no sé cómo lo hacían. Y posiblemente tu situación actual dentro del estrés y las varias responsabilidades que tienes laborales te lo permiten. Pero hay muchos papás que a lo mejor nos van a escuchar o ver que su situación actual no se lo permite estar el tiempo presente que quisiera estar. Situaciones sociales, económicas, de trabajo. Así que, ¿verdad? Ese aspecto estructural de cómo inciden. Mira, aquí hay un comentario y lo voy a leer ahora. A veces tenemos miedo que las parejas nos saquen en cara las cosas que les confiamos. Aunque pasen los años, sigan reviviendo esas cosas que dijimos cuando estábamos vulnerables. La opción simple es el silencio. Los hombres muchas veces ni nos acordamos cuando la situación, cuando digamos está en lo opuesto. Presumo que cuando la mujer le dice o se vulnerabiliza con el varón buscando, o su pareja, buscando apoyo. ¿Cómo ustedes le responden a ese comentario? Porque... no se puede perder la perspectiva también, que en la misma manera en que nosotros como hombres respondemos a unas expectativas sociales de lo que se debe ser un hombre, también las mujeres viven en esta sociedad patriarcal y también responden hacia eso. Ahí un poco es el reto o la oportunidad de buscar también estrategias de comunicación efectivas y que estén hablando el mismo idioma, porque a lo mejor hay unas maneras de comunicación que no son lo más efectivas posible y hay un reto, un desfase en cómo lo que yo quiero decir, cómo yo lo entiendo y cómo llegamos, ¿verdad? Sí, como yo lo manifiesto y cómo a la misma vez yo pienso que ella lo está recibiendo o mi pareja lo está recibiendo, no necesariamente es de la apertura para... Y tú puedes estar seguro que hay muchas mujeres también, estamos todos reclutados por esta sociedad patriarcal. ¿Sabes? Nosotros vemos, hay mujeres que no creen en los derechos de los hombres. La primera ministra de Japón que ganó una de sus leyes propuestas es que las mujeres no puedan usar su apellido de soltera. O sea, la primera mujer ministro que es primera ministra de Japón, que es de ultraderecha, dice que las mujeres tienen que usar el nombre de sus esposos. ¿Ves? Cosas como esas están pasando en el mundo. Pues, pero ¿qué pasa? O sea, el hecho de ser mujer no me hace tampoco
la heroína de los derechos de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo muchas amigas, por ejemplo, que son muy feministas o algo así, y hablan, y otras que no son feministas, pero cuando van a, por ejemplo, a decir con quién quieren estar, o el tipo de hombre con el cual quieren estar, buscan características que están asociadas a esa masculinidad hegemónica, que las protejan, no todas, ¿verdad? No todas. Aquí nada de lo que estamos hablando aquí es generalizado. Pero sí hay o sea, entonces, ¿qué pasa? Puede ser que hay un hombre que perciba que si se vulnerabiliza con su pareja, ella o él, porque también puede ser, va a pensar que él no es lo suficientemente hombre para autogestionarse y para tener control y para controlarse. Y entonces es un asunto que el asunto para romper estos moldes es un asunto de toda la sociedad. Claro. Por ejemplo, a nivel de política pública, de lo que decía Yamil ahorita de ir a terapia. Para tu ir a terapia y para tu facturar a un plan médico en terapia tienes que tener un diagnóstico. Wow. Eso es un problema que hace tiempo y que yo he estado cabildeando y hablando. Entonces, ¿qué pasa? Tú no vas a ir preventivo a nada. Pues, por ejemplo, yo tengo un terapeuta privado que yo lo pago y no uso el plan para pagarlo. Yo lo pago todo el tiempo. Porque yo tengo un terapeuta desde que estoy en la universidad. Desde que empecé a estudiar. Para mí eso es una inversión. Una inversión. Y yo a veces me reúno una vez al mes con él y a veces lo que hacemos es chistear y qué sé yo qué, pues, aunque esté bien, soy fiel con mi terapia. Pero, por ejemplo, si yo estuviera facturando eso al plan médico, para el psicólogo que factura poder cobrar, tiene que tener un diagnóstico. Entonces, por eso te digo que es un problema estructural. Por ejemplo, yo voy al quiropráctico y puedo ir cuantas veces yo quiera al quiropráctico, y mi plan lo cubre. Mi plan por lo menos me cubre todas las sesiones de quiropráctica que yo quiera ir. Y eso es un aspecto preventivo de salud. Lo mismo debe pasar con la terapia. Correcto. Y entonces estas terapias están bien controladas, son media hora, una cantidad límite de sesiones con la mayoría de los planes médicos. Y entonces yo no voy a ir allí a salir con una de estos de que tengo un trastorno de ansiedad o de control de impulsos o lo que sea, porque también eso afecta. Claro. Eso es una etiqueta que si tú vas a buscar un trabajo todo eso está electrónico, ¿sabes? Hay unas cosas ahí que yo no quisiera tener un diagnóstico de salud mental. Aparte que muchas de estas cosas también no son no son una condición, son reacciones sociales, situaciones que tú reaccionas con ansiedad, con estrés, con enojo, con indignación a situaciones que están ocurriendo. Entonces, ese es el primer paso. Aquí las políticas públicas tienen que despatologizar la terapia. Para entonces que no sea necesario tener un diagnóstico en la terapia. Otra cosa es que en Puerto Rico, y me enteré yo en 2 semanas con un estudiante que yo estoy en un comité de disertación doctoral, está defendiendo su propuesta de disertación y nos dice, en Puerto Rico hay 45 municipios que no tienen psiquiatra. Wow. Cuando ella dijo eso, yo me quedé como que loading. Y la mayoría están en el área metropolitana. 45. Hay 45 municipios que no tienen psiquiatra. Que ya no hay psiquiatra. Que no tienen psiquiatra. Por ejemplo, yo me voy a hacer una cirugía en enero. Como parte de esa cirugía, yo tengo que tener un release de un psiquiatra. Yo tuve que llamar hace como 6 meses atrás y la cita es el viernes. Wow. ¿Sabes? Hay gente que inclusive, entonces, hay una crisis también porque también decimos, vamos a buscar servicios de salud mental. Y tenemos una crisis en la prestación de servicios de salud mental en Puerto Rico que tenemos que discutir. Y que AMSCA, porque aquí hay que poner también los puntos sobre la IE, ¿sabes? Yo no veo una política pública en este momento de AMSCA que sea dirigida a trabajar de manera estructurada con los problemas de salud mental que hay en el país. Y aquí los jefes de gabinete y la gente que está en la administración tienen que dejarse de fichurear en las redes sociales y creerse que son influencers. Muchas fotos. Sí, es como que el secretario tiene que ser un influencer, ¿no? Y ponerse a generar política pública y ponerse a generar programas y ponerse a activarse para que las cosas salgan como tienen que salir en el país, porque hay mucho que se puede hacer. Por ejemplo, a nivel de promoción, a nivel de programa. Casi todos estos programas que están dirigidos a las masculinidades, como el que sacó Nexos en estos días, de los hombres también, ¿sabes? 3 puntos. Esos programas vienen de organizaciones privadas. O sea, tú no ves esto como un aspecto del gobierno. No lo ves. Y son las organizaciones comunitarias, sin fines de lucro, que están atendiendo esos aspectos, por ejemplo, de salud, de servicios de salud mental o de acompañamiento, en este caso a hombres o a paternidades. Y son las que se ven precarizadas por los cortes de fondo en muchas ocasiones. Y son los que están atendiendo esa parte que se queda, ¿verdad?, desatendida
respondiendo a unas necesidades que hay. Sí, sí, vamos a seguir hablando sobre este tema. Tengo algunas preguntas sobre, particularmente con el asunto de la crianza, pero antes, como todos sabemos que Puerto Rico está atravesando por una crisis financiera, bueno, hay muchas crisis, pero hay una crisis financiera particular y la cosa está un poquito apretada. Existe una ley que se llama Ley Federal de Quiebras y la oficina del licenciado Carlos Mangual está abierta y está orientando por teléfono de forma gratuita y confidencial sobre la protección de la Ley de Quiebras. La Ley de Quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener llamadas de cobradores, detener embargos, reposiciones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. Usted puede llamar al licenciado Carlos Mangual al 787-753-0055, 787-753-0055, o también lo puede visitar a esa página que usted está viendo en pantalla, quiebraspuertorico.com, quiebraspuertorico.com. La ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica que usted puede estar pasando en particular y con los alza en el costo de la vida, pues oriéntese en las alternativas que están allá afuera. 787-753-0055. Oye, hablando sobre varios asuntos, me enviaron una pregunta durante el día y quería hacérsela a los dos porque va dirigida al tema. Este es un papá que está tratando de ver cómo cría a sus hijos. Y están empezando en la edad de que ya los nenes pues saben más cosas, son preadolescentes. Y le voy a leer el mensaje. Me preocupa a mi hijo cómo criarlo y si lo estoy haciendo bien. Le exijo excelencia y estudio muchas horas con él. O sea, yo estudio muchas horas con él todos los días para que saque A. Por un lado, siento que bajarle y aceptarle lo mínimo es aceptarle mediocridad. Pero por el otro, me preocupa que mi severidad y la disciplina que le estoy imponiendo afecte su autoestima o futuro desarrollo como persona. ¿Qué riesgos hay con un approach rígido, digamos, de disciplina, estructura y presión para estudiar, versus más liberal? Él le pone laissez-faire, más libre. Y si tendrían algunas lecturas para criar hijos, particularmente hijos varones, que le pudiesen recomendar. Yo creo que todos los extremos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta con todos los extremos, ¿verdad? Estar bien rígido versus hacer lo que le dé la gana. Yo creo que siempre es importante tener una estructura en el proceso de crianza, la disciplina, que no caiga en la violencia y un poco estar consciente de las capacidades que tiene. Todos los hijos son diferentes, son únicos y complejos en sí mismos cada uno. Y quizás a uno tú entiendes que le podías exigir un poquito más porque tú sabías que podía dar un poquito más. Todo va a depender la individual. Yo creo que sí la estructura es importante, pero ¿cómo hacemos ese happy medium, verdad? Claro. Como la analogía del pote de pasta de dientes. Una vez tú lo vas a apretar, va a explotar. ¿Cómo tú puedes tener una estructura en el proceso de crianza desde una disciplina positiva sin caer en la violencia y ser muy rígido, ¿verdad? Porque todos los extremos no son positivos. Yo soy de los que creo que las niñeces, las juventudes son sujetas de derechos, o sea, tienen sus derechos y tienen el derecho también de aportar, de decir lo que les gusta, lo que no les gusta, y eso no implica que tú no vas a tener estructura. Entonces, hay maneras, por ejemplo, de criar usando refuerzos, explicando las cosas, aun cuando tienes que dar un castigo, explicar y hablar sobre esto, no te castigué ni nada, sino vamos, este castigo, qué sé yo qué, y una vez termine el castigo, vamos a dialogar. Y vamos a ver, y entonces ser consistente en esos refuerzos y en esos castigos. Y hay maneras de criar y de hacerlo sin recurrir a la violencia. Usted puede ir ahora mismo a una librería, cualquier librería, Roberto González, a cualquier librería, ¿verdad? Estoy haciendo un anuncio aquí gratis. Pero puede ir a cualquier librería, la que sea, o en Amazon, o en cualquier sitio, buscar crianza positiva, crianza saludable, estructura sin violencia, y buscando sobre esos títulos, usted va a encontrar un montón de literatura que le da, aún en internet googleándolo, hay sitios de parentalidad positiva, y eso no implica que usted va a permitir que sus hijos hagan lo que les dé la gana. Lo que pasa es que nosotros nos enseñaron así. O sea, yo soy producto de la chancleta, de la correa,
la varita, de los gritos. Porque soy tu papá o soy tu mamá. Porque yo lo dije, cuando tú hablas cuando las gallinas meen. Sí. Yo soy producto de eso, pero eso también tiene unas situaciones que le menoscaban la autoestima a la niñez y a la juventud. Solamente yo, ¿sabes? Cuando la gente dice, que a mí me quedaron en la chancleta, qué sé yo, que sí. Y eso tiene que ver también mucho con quién yo soy hoy. No lo voy a negar. Pero yo siempre pienso, cuando mi mami me daba el chancletazo o me daba con la correa, que yo empezaba a llorar, el dolor que yo sentía, como una persona que me ama, que te dice que me está dando algo que me duele, ¿sabes? Que me genera dolor. Tú no sabes todos los pensamientos terribles y tristes que uno sentía en esos momentos de disciplina. Sí, y mi mamá murió, y yo amo a mi mamá, qué sé yo qué, pero no me gustó. Como ¿sabes? Esa disciplina tan rígida, fue también mala para mí. Yo he aprendido como que a moderar, o sea, la estructura y disciplina, y tratarla de simplificar la estructura y disciplina. Una de las cosas que me ha pasado, por ejemplo, es que, pues, digamos, Estefa todavía no está en esa etapa, ¿verdad? Pero Esta es una estudiante de excelencia. Pero, pues, como todo en la vida, va a llegar un momento que pues, siempre se lo he dicho, va a llegar un momento que vas a tener una dificultad en la clase. En alguna clase vas a tener alguna dificultad porque se trata de crecer, hay retos en la vida. Va a haber una clase que no la vas a poder pasar, o vas a ver varias clases que no vas a poder pasar, o te vas a tener que esforzar más que otras clases. Y un poco, a mí lo que me pasó es que yo siempre he sido una persona, nosotros hemos sido siempre una persona de que te abrimos la puerta a que tengamos un acercamiento, de que tú puedas venir a donde mí. Decirme, me está pasando trascendental eso. Esto en la escuela. Necesito este refuerzo. Y un poco, por alguna razón, digo por distintas razones, ¿verdad? Que han pasado, pero por alguna razón, en algún momento dado, en esta etapa de la adolescencia para adolescencia, me he topado con cambios de la vida que no necesariamente se siente cómoda diciéndonos las cosas hasta que pasan las cosas. Entonces, de pronto, y me pasó que el sentimiento de frustración y coraje que tuve por el hecho de que al principio era como que, coño, ¿por qué no me dijiste? Porque esto lo pudimos haber resuelto hace par de semanas atrás. O sea, como que vamos a buscar la manera de atenderlo. Y de pronto, después entendí en estos días que es más que coraje, es sentimiento de frustración. Porque es como que, hermano, llevamos súper disciplinados contigo. O sea, como en el sentido de que yo te busco todos los días, yo estoy contigo todo el tiempo. O sea, como que paso horas contigo, que estoy buscándote la vuelta y poniéndote conversaciones para ver por dónde están las cosas. Y no es para, como sea que los nenes adolescentes dicen, ay, ¿por qué tú me estás preguntando? No es para saber el chisme, simplemente para tratar de identificar a ver si hay algo que tú necesitas que yo te pueda ayudar, y de pronto ver que no me lo dijiste o que tú no sentiste que me lo tuviste que haber dicho porque tú pensabas que lo ibas a resolver y no puedes resolverlo. Y es la frustración. Sí. Y ahí es una oportunidad de tú partir desde tu vulnerabilidad, de estar frustrado con ella y decir cómo que la necesidad, partir desde tu necesidad, de la preocupación que tú tienes, saber cómo ya está y un poco abrirte a eso. ¿Sabes también lo que puede pasar, Jonathan? Que a lo mejor cuando te lo iba a decir, o si te lo iba a decir a ti, percibió que estaba pasando algo, o te vio un poco cargado. Pues nosotros pensamos que los niños no se dan cuenta de nuestros estados de ánimo. Claro. O sea, puede ser muchas cosas. Y a veces los papás también como que se frustran porque, diablo, pero si yo no tengo confianza. No, es que los niños también son perceptuales. Exacto. Y aparte, que los papás no son amigos de los hijos. Yo estoy bien claro. Sí, yo sé. Desde el día uno. Exacto. Usted es su papá. A usted le toca la dura, la difícil. A usted le toca decir que no. Y no tenga, inclusive decirle, dime tu opinión. Yo difiero, pero yo quiero escucharte. ¿Por qué tú quieres hacer esto? Y en el caso de las hijas de tu edad, ¿verdad? Por los chiquitos ya hay que ser un poco más con refuerzo, castigo, jugar con ellos, buscarles la vuelta. Pero ahí, decirles, mira, hablar, ¿sabes? No puedes hacer, ok, yo te escuché, ahora yo te voy a explicar mi posición.
¿Ok? Y yo sé que a lo mejor no vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo quiero también que tú entiendas mi posición. Y a veces los padres no tienen ese tiempo también, porque criar así requiere tiempo. Claro. Y es una conversación que tampoco se puede manifestar como que, espérate, yo no soy, yo no soy tu pana. O sea, aquí como que esta es la decisión que vamos a tomar. Yo te voy a, o sea, tienes un espacio, vamos a hablarlo. Pero esta es la decisión y esta es la que hay y hay una consecuencia, ¿no? Pero tú escuchas mucho por ahí, Jonathan, todavía. Mucha gente diciendo, no, porque yo soy la mejor amiga de mi hija. No. Pues, para mí eso es un error. Eso no es tu rol. No, eso no es tu rol. Y yo no sé por qué la gente manifiesta el tener una buena relación con sus hijos. Una relación de confianza, de apertura, de que te confíen las cosas, de que te pidan de que no tengan miedo en pedirte permiso a salir con alguien o ir al cine o lo que sea. Como lo materializan como si fuera de amistad. Y no sé por qué pasa, o sea, no sé por qué pasa eso. Particularmente en Puerto Rico. Yo no sé si pasa mucho en otras sociedades, pero en Puerto Rico yo lo veo mucho. Que malinterpretan o racionaliza a la persona, al adulto, el yo tener una apertura necesaria con mi hijo para ciertas cosas, como, no es que yo me llevo, él es mi héroe, mi amigo. Yo como que, Hay que ir al fino también ahí, también el cambio generacional, dependiendo de una generación de que no se ve la situación concurre el área y de que aquí se hacen las cosas porque soy tu papá y los niños hablan por las gallinas mean, hay quizás ser un poco más empático, comprensible, pues se puede pasar, ¿verdad? Esa línea de, en vez de crear un espacio de confianza, de poder hablar, a ser amigos, que yo concurro con ustedes. Uno como papá o mamá no debe ser amigo, porque no, ¿verdad? Tiene un rol como de acompañarle ese crecimiento, esa estructura y no. Y siempre uno, ¿sabe? Pensemos nosotros mismos un montón de cosas que hablábamos con nuestros amigos y amigas y no hablábamos con nuestros papás, porque es diferente. Pero también hay que tener, ¿sabe? Hay que tener cuidado porque esta crianza también demasiado permisiva no es tampoco adecuada porque precisamente la niñez necesita estructura. Claro. Hay investigaciones que dicen que hasta después de los 25 años todavía tú no desarrollas el área del cerebro que está relacionada al juicio social. Yo tengo gente que tienen como 50, 60 todavía los panas. No pasó algo, pero no pasó ahí. No hay juicio ahí, tú sabes. Tú sabes que es un algarete todo el tiempo. Ahora sabes que decía que crecer es obligatorio, madurar es opcional. Se supone que entre los 25 y los 30 eso esté ahí. ¿Ves? Pero imagínate, ¿sabes? Todavía tú a los 20, 21 años, tú tienes que estar dando monitoría y porque realmente hay un proceso de maduración física, social, que necesita apoyo de la gente adulta. ¿Sabes? El hecho de que los reconozcamos como sujetos de derecho no implica tampoco que es un algarete. Claro. Pero sí implica que tienen derecho a saber, tienen derecho a recibir información. Mire, es algo sencillo. Cuando mi papá, y en eso papi me enseñó a mí democracia en la casa, pues él sabía que no había muchos chavos para salir a comer un sitio caro. Decía, vamos a comer pollo. ¿Qué quieren ir? ¿A los dos fast food o al Triángulo? El Triángulo que hay en San Lorenzo. Pollo asado bien rico. Si usted no ha comido pollo en el Triángulo, usted no ha comido pollo nunca en su vida. Y nosotros siempre, el Triángulo. Y nosotros pensábamos que escogíamos. No, mi papá nos estaba dando opciones. A veces, por ejemplo, le puedes decir al nene, mira, vamos para este sitio, escoge entre estas, tú sabes que no lo mandes a escoger al garete para después decirle que no. Tú sabes que si va a un sitio, escoge las piezas que él se puede poner y que él escoge entre esas piezas. ¿Ves? Y le das participación, le das democracia. La que aprenda a tomar decisiones, la toma de decisiones dentro de una estructura, pero él está practicando la toma de decisiones. Una de las cosas que yo he estado implementando bien estricto con Estefan en el sentido de que cuando va a su clase de natación o su clase de baloncesto o cualquier otra actividad donde hay una persona dirigiendo la clase, el maestro, yo estoy participando en la clase, pero yo no estoy participando activamente por encima de las instrucciones del maestro. Claro. Y, por ejemplo, si la maestra le dice, tienes que estar aquí, tienes que esperar tu turno, y Estefan se va para el carajo de correr, yo lo busco y usted espera su turno y usted le va a hacer caso a su maestra, ¿verdad? Y nos pasó en la escuela que Estefan estaba comiendo la merienda de los otros niños. ¿Un personaje? Sí, un personaje. Yo pensaba que me iban a llamar a servicios sociales, yo creo que me lo iban a llamar. Te lo creo. Tú sabes, era como que porque los niños se están quedando sin comida. Pero un poco en la conversación con la maestra, porque la maestra vino un poquito, ¿verdad?, preocupada de mí, nosotros creemos en esto, la creencia con apego, bla, bla, que el otro. Y le dije, mire, maestra, yo le voy a decir algo. Nosotros creemos en la creencia con apego y cariño, pero con apego para el carajo. Aquí
si él lo hace mal, él tiene que entender, o sea, no me lo maltrate, no me le meta, pero él tiene que entender las consecuencias de las cosas que hace mal. O sea, si él empuja a un compañero de clase porque estaban peleando por el mismo juguete y el juguete lo tenía la otra persona, pues él tiene que entender que él tiene que esperar su turno y usted va a corregirlo de la manera que usted tiene adecuado de corregirlo. Y nos lo notifica y nosotros en casa lo vamos a corregir también. O sea, no importa, oye, haber adaptado, quizás no lo hacemos perfecto, pero desde esos momentos, que era lo que hacíamos con esto también, desde esos momentos, ellos van entendiendo, o sea, me ha pasado que van entendiendo estructuras de disciplina. Sin que, oye, uno está pendiente, ¿verdad? No quiere tampoco que lo maltraten, la usen. Pero veo otros padres que son medio helicóptero y de pronto, y pasa la clase de natación, la pasa la mamá y me dice, no voy a ir para la clase de natación, no lo puedo ver sufrir porque lo tiran, o sea, que qué sé yo, lo hunden o lo que sea. Y pues obviamente él llora, ya dejó de llorar, ¿verdad? Porque es parte del crecimiento. Pero me pasa a veces, y trato de no juzgar a los otros papás, porque estoy en ese mood ahora, de no, como decir, diablo, quiero entender. No lo haría, pero quiero entender. Que los papás se meten en todo. Sí. O le dan instrucciones a la maestra, a los coaches, o le dan instrucciones a la maestra. Entonces tú dices, pero, ¿para qué estás pagando? Pues, claro. Yo le baloncesto tú. O sea. Sí, sí. También hay unos padres, por ejemplo, que para evitar pasar lo que ellos pasaron cuando fueron criados, asumen entonces todo lo contrario. Todo lo contrario. Y entonces, que cuando la maestra me regañó o me dio un reglazo cuando era chiquito, pues ahora no le pueden decir nada al niño. O sea, no. Pero tú hablaste algo, Jonathan, que me gustó mucho cuando te escuché. Así que yo creo que lo estás haciendo bien. Y es el aspecto de que se le dice qué hacer. Tienes que esperar el turno, ¿verdad? Y explicarle por qué tiene que esperar el turno. Y siempre que de esto, pues lo llevamos de nuevo, aquí es tu turno, no es allá. Y entonces explicar y redirigir. Está cabrón, también es baratado en la práctica. Porque está cabrón, porque el pana es duro. Pero, pero culebra no puede salir. Por eso, ¿sabes? Pero está cabrón. Lo confieso, está cabrón. Pero... I feel you. ¿Cómo que te dice, Dios mío, que se acaba la práctica ya, pero... de los no, de cómo nosotros minimizamos los no y le decimos lo que esperamos que hagan. Por ejemplo, no brinque, pues, o no corra, pues aquí se camina. Y ese aspecto de empatía también, a la manera en que nosotros hablamos a los niños. Sí. Nos estamos bajando a su nivel, lo estamos mirando a los ojos, hay una conexión. Claro. Antes, quizás en mi crianza no, pero a lo mejor nuestros abuelos o bisabuelos no podíamos mirar a la cara, a los ojos, porque eso es una falta de respeto. Pero todo lo contrario, lo que se recomienda es que tú puedas bajarte a su nivel y poder explicar, mirar a los ojos. Pero sí, es un reto, Mira, alguien comenta aquí, sé que es bien trivial, pero en casa somos 3 hermanas, creo que en el ejemplo que estabas mencionando, cuando íbamos al supermercado nos dejaban escoger un dulce y entre todas teníamos que decidir el dulce. Siempre decidíamos comer Starbucks porque era más fácil de compartir. Sí, exacto. Y eso está chévere. Pero está chévere y ayuda a la gente a tomar decisiones. Hay que enseñar a los hijos a tomar decisiones. Sí. Hay que enseñarlos también a aprender de los errores, a que cometan errores y aprender que es ok, ¿sabes? No hay nada malo, ¿sabes? Nadie es perfecto. Inclusive a reconocer los errores para echar para adelante, para mejorar. Y tanto las mujeres como los hombres tienen una responsabilidad grande en esto, en acompañarlo. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Yamil ahorita, de que vive una sociedad bien difícil y que mucha gente no tiene la estamina. Yo conozco gente que las 2 personas tienen 2 empleos. Recuerdo a la señora que le removieron una vez los nenes porque ella estaba trabajando, qué sé yo qué, y los dejó con alguien. Entonces ella decía, pero entonces, si no trabajo y no tengo que comer, me los van a quitar por negligencia. Exacto. Entonces, hay unas situaciones grandes. Por eso a mí esta campañita de ¿dónde están los padres? Me saca por el techo porque se hace desde el privilegio. Claro. Cuando tú tienes tiempo o tienes dinero para ¿cómo es? Complementar tus responsabilidades de crianza, o tienes chavos para pagar las mejores academias, que tienen cuidado extendido, etcétera, vis a vis el papá que tiene que salir. O sea, mira, cuando yo fui jefe por 19 años en una de estos que la mayoría que trabajan conmigo eran mujeres. El estrés que tenían muchas mujeres, a veces el nene sale a las 3 de la tarde y yo salgo a las 5.
que yo les decía, esto es un lugar de niños, vayan, búsquenlo y los dejan ahí en la sala de espera y se los traen porque aquí hay juguetes, hay, ¿sabes? Los ponen ahí a hacer las asignaciones, pero, ¿verdad? No todo el mundo tiene esa libertad en los trabajos. ¿Sabes? Esta cosa también, por ejemplo, aquí hay que pensar, las escuelas son de 8 a 3. Y los trabajos son, o sea, ¿sabes? Hay unas situaciones. Yo sé lo que pienso que la comunidad debe girar en torno a la escuela y que esté abierta por la noche y que haya espacios de horarios extendidos efectivos y recursos para los papás. Claro, yo voy mucho a escuelas públicas en Estados Unidos a hacer estudios de gente que se va a relocalizar para el tribunal. Y así yo voy a escuelas y tienen sus programas por la tarde. Se cierra la escuela a las 3. Programas brutales. Programas de huertos, computadora, música, deporte, whatever. ¿Sabes? Para los gustos más variados para los que les gusta más el estofonear, hasta cartas de estas de Yu-Gi-Oh, de Pokémon. De todo. Y hasta las 6, 7 de la noche. Sí. Las escuelas abiertas con programas, con actividades. No es que son espacios más allá de cuidado, son espacios de socialización, de que los muchachos pueden compartir en su entorno con otras personas, tener retos entre ellos mismos. O sea, yo soy honesto, Jonathan, yo no entiendo con los millones que se gastan aquí en el Departamento de Educación. Yo nunca he podido entender eso. La condición todavía en la que están nuestras escuelas. Nunca he podido entender la condición en la que están los maestros y la falta de programas fuera de lo académico para las niñeces en Puerto Rico. Y son cosas que se tienen que hablar, porque precarizan a los padres, sí, a la vez que no se le da a la niñez los estímulos y los programas a los que tienen eso mismo, derecho. Dungeons and Dragons y Marching Band, exacto, esos eran los jueguitos que tenían en el after school. Esto no escriben de afuera que tenían. Se cuenta un en las escuelas. poco irónico, incluso hasta hipócrita decir dónde los padres están cuando como sociedad estamos ignorando en las condiciones que están viviendo. Tú sabes que a mí siempre me vuela la cabeza que en estas discusiones, en estos últimos casos que se han dado de maltrato de niños, que se han señalado a las mamás, nunca se pregunta dónde están los papás de esos muchachos. Claro. Inclusive el Instituto de Estadística hizo y más del 70 y pico % de los casos de maltrato se les fundamentan a las mamás. Yo no entiendo, o sea, ¿dónde están? Porque eso no se hicieron solos. El Estado tiene como un de cuidadora se le da a las mujeres. Por eso, pero el Estado tiene, y ahí es que están las incongruencias de la política pública del Estado. El Estado tiene una política pública de que ningún niño está sin papá, ¿verdad? They enforce it con el tema, con el andamiaje de las pensiones alimentarias, con Asume, ¿verdad? Con todo eso. Pero, y tú tienes bastante experiencia en ese lado, a mí siempre me llama la atención que una vez se le pone la pensión, el Estado se entiende en términos de ese plan de supervisar si en efecto ese hombre, ese papá de ese menor, está envuelto de alguna manera u otra, y si no lo está, pues buscar la salvaguarda para crear el andamiaje para hacerlo. Es que no se puede desentender de que el mismo sistema, ¿verdad? Más allá de criticar el sistema capitalista de las ideologías, ¿verdad? No creo que hay en esto, pero está estructurado en que el hombre va a proveer, el mismo Estado promueve esas narrativas de que el hombre va a proveer económicamente. Y si tú cumples con eso, ya tú cumpliste con ese rol. Inclusive, si ese hombre no está presente para proveer económicamente, el Estado asume ese rol de proveedor a través de WIC y otros programas que quieren o buscan atender eso. Alguien ahorita comentó sobre las licencias de paternidad. Si desde el saque que yo me convierto en papá, no se me da el espacio de yo estar activamente en las citas prenatales, en el posparto, para vivir esa experiencia de paternidad, para crear un vínculo, un apego, desde el saque, pues entonces ahí... Oye, tengo una pregunta, porque ya hablaron, sé que lo mencionamos, de tener como un grupo de apoyo y tener un sounding board, ¿verdad? Pero además de ese grupo de apoyo, me preguntan, para aquellos que todavía están renuentes en buscar terapia, ¿qué cosas, actividades se pueden incorporar para mejorar o cuidar de la salud mental, particularmente para hombres? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas dice la literatura que se pueden hacer que son súper efectivas para manejar estas cosas? Para empezar, métase a las redes a buscar sites específicos de gente que trabaja esto. Y que hay hasta podcasts relacionados a estos temas. Y reels y cosas. Si tú no te sientes ready todavía, empieza a buscar información. Hay que también hacer un caveat que no todo contenido tampoco en las redes, porque ¿verdad? Hay por ejemplo, no hace mucho vi de estos
trainer influencer que salió a decir, esta pastilla, tienes depresión, esto, vete al gimnasio. Sí. Una de las recomendaciones que sí yo doy, el caminar, y está comprobado que, por ejemplo, el ejercicio, las pesas, el caminar... Cambia, Es positivo, es positivo empezar por ahí. Eso no sustituye tampoco una terapia, una ayuda, pero si estás renuente a buscar terapia, ir al gimnasio 3 veces en semana, caminar por la playa, caminar si tienes un parque cerca. Escribir, hacer journals. Si alguna vez tienes algún pasatiempo que dejaste de hacer, pues cómo tú puedes retomar esos pasatiempos, compartir. El autorregistro, bien importante, que tú vas monitoreando todas las conductas que te hagan sentir incómodo, las vayas apuntando, cuándo las sentí, qué estaba pasando, ese tipo de cosas. Y estudiarte. Ese autorregistro, por ejemplo, cuando yo me molesto, me sudan las manos, siento un calentón en el cuello, siento un hormigueo, y vas conociéndote cómo tú respondes cuando estás enojado, y un poco puedes, ese semáforo para entonces tú saber conocerte cuando tú tienes que parar, retirarte, respirar, ¿verdad? Y asumir otras prácticas Yo les pregunto porque se estaba estudiando y se estaba hablando mucho en Estados Unidos. El profesor Galloway ha escrito varias cosas sobre este asunto y ha hablado mucho de su podcast en Viewpoint sobre este tema, de cómo se han abandonado a los hombres o cómo, ¿verdad? Cómo esta generación de jóvenes adolescentes, teenagers, pero también jóvenes adultos, se sienten que los cambios en la sociedad de los trabajos que se esperaban de ellos o las expectativas, digamos, el hombre provee, ya no están ahí porque las mujeres lo pueden hacer o han sido mucho más productivas porque la sociedad se movió para eso. Aprovechar espacios que antes estuvieron cerrados para ellas. Para ellas, punto. O sea, primero, quiero saber la opinión de ustedes sobre esas discusiones que se están dando, ¿verdad? De que si estamos abandonando a esa estructura de los hombres o qué está pasando que no le estamos prestando atención en esas etapas formativas. Y la segunda pregunta que les tengo es, ¿cómo creamos esos espacios desde el punto de vista familiar? Porque yo tengo una preocupación que más allá de que no hablábamos y que no nos vulnerabilizábamos, etcétera, yo no sé por qué cada vez pienso más, y he tratado de buscar información, pero a lo mejor usted tendrá un poquito más de datos, de que en algún momento dado se falló, y se empezó a fallar con crear espacios, digamos, de socialización que tenían los varones normales, como un equipo de pelota, un equipo de baloncesto, qué sé yo, cualquier, ¿verdad?, deporte en conjunto, que de ahí te abría la puerta a tú relacionarte con otros varones en otro contexto y tener esas dinámicas y relaciones que te ibas creciendo y de ahí pues tú ibas, ¿verdad?, desarrollándote. Aprendías a conversar, aprendías a manejar situaciones de grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no sé qué pasó, o puede haber una correlación entre la destrucción o disminución en esos programas de manera sustancial, que tenemos un problema que ya se está acumulando y lo estamos viendo ya en los hombres que están entrando a los 40, que no necesariamente tienen herramientas adecuadas de socialización con otras personas. ¿Verdad? Sabemos el problema de maltrato que hay, sabemos el problema de violencia machista que existe en Puerto Rico, pero más allá de socializar, de yo decir, voy a salir o voy a atreverme a ir a una fiesta, a compartir con otros amigos míos y amigas. Y creo que todo eso, cuando se va acumulando, se termina exteriorizando en un deterioro en salud mental, combinado con la falta de vulnerabilización, combinado con que no hay acceso a salud mental adecuado en Puerto Rico. Y el resultado es que tenemos hombres que se están intentando quitar la vida cuando llegan a los 40 años. No sé cómo ustedes vean esa discusión que se está dando particularmente. Y él algo lo que sí, exacto. Nos hizo como 10 preguntas. Perdón, pero Michael Kimmel es un sociólogo estadounidense que también estudia el tema de las masculinidades, y él trabajó en una de sus publicaciones, se habla de la crisis de la masculinidad como si eso fuese algo, ¿verdad?, reciente, pero él habla de que se han dado estas famosas crisis que llaman de las crisis, se dan cuando hay cambios estructurales, sociales y económicos grandes. Por ejemplo, habla sobre el siglo XVII de Inglaterra, cuando pasó del feudalismo al capitalismo, y un poco problematiza el cambio que hubo de industrialización en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
de inclusive cómo habla de el resurgimiento del Boy Scout, si mal no recuerdo, porque hace tiempo fue que leí eso, respondiendo a esa crisis que había, porque hubo un cambio en las estructuras del trabajo, las mujeres salieron a trabajar, y hubo un cambio en el rol del papá en el hogar, que se han dado en otros espacios históricos. O sea, que esto ya ha pasado. Esas famosas crisis. Ya. Ahora, mi lectura de esto es que en estos últimos años la tecnología es más rápido, es demasiado rápido. Y a nivel general ha cambiado el proceso de socialización en las féminas. En las urbanizaciones se ven muchacherías jugando. No. No. Se exacerba con ya lo que hemos hablado del proceso de socialización en los hombres, esa estructura que hay de que ya están más en las redes, más en los videojuegos actualmente. Eso va a exacerbar el aspecto de socialización masculina, que tienen unos espacios, porque yo he visto, hay Boy Scouts. ¿Cuán accesible están siendo esos programas? Volvemos. ¿Cuán accesible es el que yo pueda poner? Porque los espacios de socialización son los clubes de deporte y las escuelas. Porque en las urbanizaciones, en las comunidades ya no se están dando. Ya no se están dando. ¿Cuán accesible es eso para muchos papás y mamás de Puerto Rico, pagar un club? Porque ya no son tan accesibles. Yo creo que también es ese aspecto estructural y económico. Y si se exacerba el hecho, ¿verdad? Porque, Jonathan, y que nos están sintonizando, el patriarcado data de miles de años. Eso se va transformando y adaptando a la actualidad. Los hombres, a través de la historia, se han quitado la vida más que las mujeres. Digo que, ¿verdad? Hay otras vertientes, hay otros factores precipitantes que inciden. Y yo creo, ¿verdad? No sé, ¿verdad, Larry, cómo tú lo veas, pero ese aspecto, porque yo lo veo. En la calle, en las familias, socializan de manera diferente. Ahora, a eso tú le añades en la manera que se sigue reproduciendo de que tú tienes que ser fuerte, no puedes llorar, pues es como una olla de presión. Sí. Mira, una de las cosas, y quiero recomendar Masculinidad 98, que la gente vaya a Instagram y busque Masculinidad 98, un buen espacio para recibir información sobre masculinidades alternativas. Me parece importante porque, como dijo, no todo el mundo habla bien sobre esto, y no todos los espacios en las redes son buenos para esto. Pero una de las cosas es tomar conciencia. Tomar conciencia no es suficiente, porque cuando uno toma conciencia uno tiene que hacer algo sobre eso. Así que es tomar conciencia y autoevaluarte como hombre, ¿sabes? ¿Qué yo estoy haciendo como papá? ¿Qué yo estoy haciendo como esposo? ¿Qué yo estoy haciendo como hermano, como hijo? Y tener esos periodos contigo de autoevaluarte y tomar conciencia de las cosas que no están bien, de las cosas que no promueven que tú tengas relaciones saludables con el entorno que te rodea. Y entonces, en segundo paso, una vez tomas conciencia y quieres tomar acción, lo primero es empezar a conectar con las emociones. Y esto es algo que se puede lograr tanto con ayuda terapéutica como con acompañamiento seguro en la familia, con nuestros propios padres, dialogar. Hay cosas que hay que sanar de nuestra crianza, que tenemos que dialogar con nuestros propios padres. Y entonces poco a poco uno empezar a construir. Hay grupos de apoyo. Masculinidad 98 tiene un grupo de apoyo. Se reúne 2 veces al mes presencial, están los encuentros de hombres y paternidad de Caderame, obviamente que se enfoca en papás, que hay acompañamiento individual y grupal. Y un poco, ¿verdad? Se me quedó eso en la mente, un libro que puedo recomendarle se llama El Emocionario, incluso ya está en PDF. Y una buena oportunidad para la pregunta que me quedé en cuanto a la crianza del hijo, empezar a palabrar, a alfabetizarnos en cuanto a cómo yo me siento triste, y validar. Y algo bien importante, particularmente los varones, el consentimiento. Es importante hablar de consentimiento desde pequeño. Sí. Hay un libro que se consigue que se llama El deseo de cambiar. Hombres, masculinidad y amor. Está en español, de Bell Hooks. Ese libro a mí me cambió la vida. No es un libro grande, se llama así, El deseo de cambiar. Hombres, masculinidad y amor. Lo consigue en las redes. Es un libro espectacular y es un buen paso para uno empezar a mirarse. A decir, contra esto tengo que cambiarle. Y otra cosa es, cualquier hombre que nos esté escuchando hoy, que esté pensando quitarse la vida porque está las cosas cañonas, el suicidio, usualmente, yo puedo validar a toda esa gente que está pensando en eso, que a lo mejor esa es la única opción que usted está viendo en este momento. Y yo tengo que respetar eso. Pero a la misma vez tengo que decirle que usualmente nos sentimos solos, sentimos que no hay alternativa, y que te des la oportunidad de hablar con alguien que te ayude a ver alternativas, porque existen. Yo estoy muy preocupado en cómo estamos viendo esto como algo que, bueno, la gente se está suicidando. No, es gente que estamos perdiendo y que está decidiendo, tomando la decisión de quitarse la vida
porque precisamente piensan que ya no vale la pena vivir. Correcto. Ese es el problema. Y entonces, no es con jingles de decirle a la gente, la vida es bella, la vida es preciosa. No, la vida es dura. ¿Ok? Pero no estás solo, no estás sola en esos procesos. Tienes un acompañamiento. Hay comunidades, la línea Paz, las líneas mismas de orientación del Departamento de la Familia. A veces funciona mejor en uno que otro, pero llama y localiza ayuda. Es fácil conseguir lugares donde tú puedes por lo menos buscar un refugio o alguien que te oriente en ese momento. Hay grupos tanto en las universidades, nosotros tenemos Siempre Vivas Metro, que tenemos grupos también de apoyos para hombres en la universidad, pero hay en diferentes espacios oportunidades para uno poder conectar, para uno poder hacer tribu. Hay también espacios de fe. Eso te iba a preguntar. Sí, pero hay espacios de fe que son seguros. Por eso, porque es que... No la doña esta, porque pero... yo vi a la pastora Nanette en estos días con un video de las cosas que ella hace, después ella dice que lo sacaron de contexto, lo que sea, pero que esencialmente está diciendo como que mátese, como que visitando a la gente, si tú no puedes resolver tus problemas, pues mátese. En cualquier contexto es una expresión que no sé... Y yo me crié en la iglesia, Jonathan, y yo fui pastor de jóvenes, yo fui pastor asociado de una iglesia. Wilton, ¿me lo puedes ponchar ahí un momentito para ver para que la gente escuche lo que ella quiso decir? Que honestamente a mí me voló la cabeza. Y un poco el caption que le ponen arriba, necesito paz, déjame ir a la iglesia. Resume lo que, como yo me sentí, dije, pero ven acá, si la gente va a la iglesia... Y a veces es la única alternativa que tienen las personas. Han intentado de todo, han fracasado y entonces intentan llegar a un espacio de espiritualidad. Y también hay que tener cuidado porque hay espacios religiosos que dan unos acompañamientos, pero hay otros espacios, hay lugares donde cualquier persona se hace pastor y abre y monta algo y ya es el apóstol tal o la discípula tal o la profetisa tal. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Había una canción cuando yo me criaba en la iglesia que hablaba del pastor y hablaba de un pastor que tenía 100 ovejas y se le perdió una. Y él se fue, dejó a las demás en el rebaño, se fue para el monte, encontró a la oveja gimiendo, temblando de frío, le curó las heridas y volvió con ella al rebaño. Esa es la imagen que yo tengo de un pastor. Y el mismo Jesús en Juan decía, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Esta señora, el mote de pastor le queda grande. Yo me quedé... vamos a escuchar lo que dijo Dios mío, la señora esta, la pastora Nanette de Bayamón. Usted sabe quién es porque nosotros la hemos puesto aquí en varias ocasiones. Vamos a escuchar lo que ella dijo. Siempre es una pena, penita, pena, queja, quejita, queja. Ay, me hicieron. Ay, estoy tan triste. Pues mire, amado, hágale un favor a la vida. Muérase. Ella está minimizando que la gente se está quejando. Que hasta el ataúd va a ser... Y que la gente se está vulnerabilizando. Venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Es que le hace la Biblia. O sea, la Biblia sí. ¿sabe? El amor que había en el acercamiento de Jesús a la gente. Yo no voy a ninguna iglesia ya, ¿sabe? No se crea que yo estoy aquí pastoreando nada. Yo fui pastor. O sea, ya no lo soy, ni me interesa. Cada día los cristianos me alejan de su Cristo. Y es un aspecto que se tiene que comenzar a discutir y hablar, porque también cuando usted le dice a una persona, vaya a una iglesia, no la puede referir a cualquier iglesia. Y en muchas ocasiones el acompañamiento espiritual tiene que estar acompañado de acompañamiento profesional también. Tiene que haber una combinación. Inclusive yo soy uno que cuando una persona viene a terapia, porque yo tengo mi práctica terapéutica, y esa persona necesita acompañamiento espiritual, yo tengo un grupo de gente religiosa que yo los traigo a terapia y los incorporo. E inclusive a sus mismos líderes espirituales puede ser que yo los trabaje y los incorpore, porque la espiritualidad es parte de la vida de la gente. Yo no puedo obviar la dimensión espiritual de la gente, pero personas como estas son peligrosas. Mira, Jonathan, cuando yo escuché este video, yo decía, dígalo, cuando esta gente que se suicidó en la última semana, ¿alguno de ellos habrá escuchado a esta señora? Está cabrón. Yo no lo voy a creer. Yo no lo voy a creer. Y todo fue una semana después que se habían ya quitado la vida a varias personas. Y él decía, pero ya no está... No. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿dónde está la declaración de AMSCA con relación a esto? ¿Dónde está una investigación formal de una persona que está llamando a la gente que se quite la vida? ¿Sabes? Aquí hay varias cosas que se pueden hacer. ¿Dónde están las licencias? Porque esta señora es dueña de un medio de comunicación. Y de una escuela. De una escuela y un colegio. Usted quiere que sus hijos vayan
a un lugar donde si se quejan o tienen dolor, la líder de ese lugar le diga que se mueran. ¿Sabe? El púlpito le queda grande, la iglesia le queda grande, el nombre de pastora, que la pastora cuida a sus ovejas. Yo estoy indignado, yo de verdad que y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener cuidado porque en muchas ocasiones, como comentábamos ahorita, las personas llegan a esos espacios religiosos como sus últimas alternativas. Y si no hay la sensibilidad para tratarlos, si no hay tampoco la responsabilidad de que esos pastores o personas, si no tienen las destrezas para buscar ayuda, estamos exponiendo a personas a discursos de odio como este. Tú le notas, cuando tú analizas clínicamente el no verbal, el odio que esta señora siente cuando habla, el desprecio que siente hacia la vida, la arrogancia, el lugar de arrogancia desde donde se ubica para hablar. Es un asunto que tiene que denunciarse y que también las iglesias que sí hacen un trabajo de acompañamiento deberían en este momento salir, pero en grupo, en manada, porque callarse en este momento con eso es ser parte de la violencia que promueve esta señora. Definitivamente. Oye, para finalizar, aquí me hacen una pregunta. ¿Qué le pueden decir a la gente, como estamos en las guerras culturales, qué le pueden decir a la gente que piensa que estos son temas woke y rechazan este tipo de acercamiento a estos temas? O sea, yo lo sé, porque nosotros cuando hemos traído estos temas al podcast o al programa de radio, rápido nos empiezan a escribir los fanáticos de esta nueva derecha, esta manosfera puertorriqueña extraña que ni ellos saben lo que son, pero ajá. ¿Cómo se combate esa guerra cultural? Porque ¿cómo empujar esta conversación en un espacio donde una persona pueda decir, si yo hablo de esto, es que me van a considerar woke, o inclusive me van a decir que tú eres pato, que tú eres de esto, que tú eres, ¿sabes? Todos estos epítetos niñadas que estamos viendo de estos grupos de machos que tienen un micrófono ahora. Creo que hay una narrativa, ¿verdad? Repiten woke repitiendo, ¿verdad? Como digo yo a los papagayos. Y un poco hay una narrativa falsa de que le quieren quitar la masculinidad a los hombres. Quieren que no sean masculares. hombres. Sí. Y no, básicamente creo que es el llamado de ver esos aspectos nocivos que te hacen daño. Si vemos las estadísticas, la literatura dice que los hombres que más se acercan a esa rigidez de la masculinidad son los hombres que tienen más posibilidades de quitarse la vida, de hacerse daño a sí mismos. De maltratar a otras personas, de ser violentos con otros. Exacto. Y yo creo que más woke son hechos que están pasando, son situaciones y problemas sociales que estamos viviendo, los feminicidios no están bajando. Y si vemos, ¿verdad? Son hombres que no se dieron la oportunidad, no se les dio un set de herramientas y fueron socializados de manera, ¿verdad?, machista. Y lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad?, no quiero sonar repetitivo. So que más allá de woke, son hechos lo que está pasando, ¿verdad? Y partimos desde las ciencias sociales. Tampoco no estamos partiendo de una opinión, es una opinión informada, viene de datos de ciencias sociales que validan eso, ¿verdad? Más allá de un movimiento woke, como le van a llamar. Hay un dicho surafricano que se llama Ubuntu. Y eso implica que yo soy porque tú existes. Y es la conciencia de que estamos en un mundo con otras personas. ¿Qué tipo de persona usted quiere ser? Pregúntese eso. Olvídese del wow, ¿qué tipo de persona usted quiere ser? ¿Un buen vecino? ¿Un buen esposo? ¿Un buen padre? ¿Una persona preocupada por su país que quiere que su país eche hacia adelante? ¿Que no le gusta ver empobrecimiento en su país? Piense, ¿qué usted quiere ser? Y cuando usted defina eso, camine hacia eso. Pero sepa que usted vive en el mundo. Y el mundo es un mundo social. Y el mundo depende del que está, de todos. Claro. De todas. Así que yo soy... Porque tú existes, Jonathan. Y Yamil existe, porque yo también existo. Y vernos en esa armonía, pues si eso es ser wow, pues a mí me hace sentir tranquilo. Porque me hace pensar que soy una buena persona, que todos los días trato de ser una mejor persona. Y que no somos perfectos. Que no somos perfectos. Eso no implica que tú busques tu prosperidad, que tú busques tu bienestar. Pero no tiene que ser a cuesta de dañar a otras personas, de no reconocer a otras personas. Algo tan sencillo. ¿Tú no crees en el matrimonio gay? No te cases con un gay. ¿Tú no crees en terminación del embarazo? No abortes. Si no te gusta la baño inclusivo, no vaya al baño inclusivo. Es tan sencillo. Aquí nos han vendido que reconocer al otro implica dejar de ser yo.
como si fuera una pizza, que si me comen un canto de G, nos han enseñado eso. No. Reconocer al otro no implica dejarme de reconocer a mí. Y reconocer el derecho del otro no implica renunciar a mis propios derechos. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos vivir en una cultura de solidaridad, de paz, de armonía. Y lo que estamos buscando, mano, es una mejor sociedad. Mira, ahí en pantalla, los amigos que nos están viendo por YouTube, están las líneas, los números de la línea de paz, 1-800-981-0023. También puedes hacerlo a través del 988. Y por texto. Y ellos tienen el servicio de lineapaz.ansca.pr.gov. Creo que y lo estoy viendo en pantalla, me parece que todavía he habilitado el chat, que ellos tienen como un chat que tú puedes escribirle por la página y te atienden personas, no es ChatGPT, es una persona que te está atendiendo. Y para las personas que necesitan asistencia de VRS, 787-615-4112. Esos son los números disponibles, ¿verdad? Y en un momento duro, donde usted esté ahí, y no, por ejemplo, llame por alguna razón, Paz no le conteste rápido, 911. Y ahí automáticamente la gente del 911 está listo para atender crisis emocionales también y canalizarla. Sí, sí. ¿Y cuáles eran los otros grupos que podían, además de Masculinidad 98 en Instagram? Caderamen para los padres. Caderamen para los padres. Y está el colectivo Ideología y Vivencia de los Genos, que trabaja con hombres que ejercen violencia en relación de pareja. Y es un grupo de reeducación y Afana en Gurabo. Afana en Gurabo también tiene un grupo, y también en la Comisión para la Prevención del Suicidio hay recursos, incluso talleres, por ejemplo, para escuelas, para medios de comunicación, cómo hablar de estos temas, y material para trabajar de manera preventiva, y recursos. Quería una frase, una cita que me gusta mucho de Michael Kaufman, que habla de cuestionar la masculinidad no significa negar ser hombre, sino abrir la posibilidad de ser humano. Y un poco, ¿verdad?, respondiendo a ese aspecto de que... Sí, sí. Aquí nos pone, los hombres alfa lomo palateados también podemos llorar. Claro. Y no importa. O sea, no pasa nada. No sabes lo rico que es darse una buena llorada. Sí. Oye, y añado a esa caja de herramientas, practique un poco de detox de las redes sociales. ¿Verdad? Tú decías hacer ejercicio, hablar con personas. Jugar juegos de mesa con los hijos. Juegos de mesa con los hijos. Oye, yo hablo, la gente me tripea por lo de la Casa de los Foquet. Honestamente, la Casa de los Foquet a mí me desconecta. O sea, ¿Qué yo hago antes de dormir? Ver reels. Ver reels y vaina. Y veo. Y son bien bestias. Y son monos. Y cambio la dinámica. Y a lo mejor si usted no se quiere desconectar de las redes sociales porque no puede o no quiere, pues busque otros contenidos para que el algoritmo le pueda enviar otros contenidos. Gatitos, perritos, bromas, lo que sea. Sí. ¿Verdad? Pero practique también un poco de autocuidado, porque manejamos muchas cosas. Claro. Y aunque uno quiera empezar a cambiar las expectativas que tiene mucha gente sobre los varones en la sociedad, particularmente padres de familia o padres o lo que sea, o jefes de grupos de trabajo, la realidad es que uno puede empezar por uno mismo, ¿verdad? Uno puede empezar a tomar decisiones por propias. Así es. Y a lo mejor no me atrevo a buscar y llamar a la línea paz o a acercarme a un psicólogo por las razones que sean, pero empezar a tomar decisiones de autocuidado. Desconectarse de las redes a veces puede ser muy tóxica. Buscar otras actividades, salir a la calle. Oye, no necesariamente que te vayas a beber, pero sal y vete a un sitio. En vez de ver el juego de pelota en tu casa o de NBA, pues velo en una barra. Es bien difícil darle a otros lo que tú no tienes. Exacto. Y tú quieres a lo mejor cuidar tu familia, pero tú no te cuidas. Entonces, va a provocar. Nadie puede dar lo que no tiene. O sea, tú no puedes transmitir paz si tú no tienes paz. Y ese tipo de cosas, buscar esos espacios de autocuidado, que a veces no tienes que irte, por ejemplo, a lo mejor no tienes chavos Pilta Italia, ¿sabes? A la Costa Amalfitana, ya, un Aperol Spritz. No tienes eso, tú sabes. Pero puedes buscar unas actividades. Exacto. De salir a caminar espacios abiertos con tus hijos. Todas estas cosas que hemos estado hablando aquí, existen esas posibilidades también. Y son como cuando tú le abres para que saca la presión. Y ayudan. Claro que sí. Gracias a ambos. Gracias. Por estar con nosotros. Y espero que esta conversación sea de mucha utilidad para nuestra comunidad. Es un tema que nosotros vamos a seguir de vez en cuando, de cuando en vez, en la medida que podamos, retomándolo, lo vamos a integrar no tan solo
como parte del contenido que producimos aquí, sino también en radio, en Puestos por la Mañana en Radio Isla 1320. Nosotros estamos ya en las etapas más o menos, ya empezamos a probarlo, hay un grupo creado Puestos para la Salud, pero un poco para hablar del wellness, ¿no? Pero peer-based, peer-reviewed, ¿no? Con información, desmitificar los mitos, un poco la gente como vaquita vegana y todas esas cosas, pues dejarlo un poco a un lado y traer información adecuada. Y hemos visto que hay un poco de acompañamiento en la propia comunidad, buscando espacios de estos fats, ¿no? De estar más saludables, de comer mejor, de tener unos acercamientos mucho más saludables a la vida. Y creo que podemos servir de espacio y de herramienta para eso. Así que ya en las próximas semanas vamos a estar anunciando un poco cómo se van a estar dando esas dinámicas. Pendientes también a los PPP Awards. Si usted no ha comprado hasta aquí siendo miembro del Patreon, pues hágalo esta semana porque ya se van a abrir al público general, así que quedan pocos espacios para que usted comparta con nosotros en diciembre en la Fundación de Sila María Calderón ese viernes 19. Ese teatro es bien bonito. Ese teatro es bien bonito y la fundación es bonita y yo creo que se va a pasar súper bien. Ahí en Río Piedra. Río Piedra está en la refundación, en el Renaissance. Así que nada, que la fuerza la acompañe, se me cuida muchachos. Gracias por conectarse y por habernos acompañado.